bueno, empecé a conocer que había un nuevo camino, que no es nuevo en realidad, pero que se ha empezado a hacer más, no sé, más conocido en la Xunta de Galicia, por lo menos lo están promocionando ahora mucho, que es el Aorixe. Ils ont découvert, enfin, ont mis en valeur un nouveau chemin, la Junta de Galicia est en train de mettre en valeur. Que dice que Santiago Apóstol llegó por el faro de Corrubedo, o sea, entró a Galicia por el faro de Corrubedo. Arriba par là. Sí, así que, bueno, fui a buscar de mi zona, no es justo mi pueblo, pero es cercano, Corrubedo está muy cercano. Tenemos dentro de la iglesia. Y en el son, bueno, yo lo de la dentro de la iglesia no lo encontré, pero tenemos eso sí que es moderno, tenemos una estatua de Santiago Apóstol con una mascarilla que representa, es un homenaje a las personas que colaboraron para sacar Chapapote se llama, en el Prestige, cuando hubo el accidente del Prestige en Galicia, pues en Portodosón, para hacer un homenaje, hicieron una estatua de Santiago Apóstol con una mascarilla, porque somos así. De Saint-Jacques Apôtre avec un masque, en commémoration des gens qui sont allés nettoyer les plages quand il y a eu le naufrage du Prestige. Non, c'était pas la Moncoucadis, comment se llama el barco? El Prestige. Le Prestige, c'était bien Prestige. Sí, el Prestige. Qui a envahi les plages de Compostelle, de Galice. Bon, alors ça, c'est un très bel exemple. Esto es un ejemplo muy bueno. Et voilà une belle base de données, parce que pour ce lieu précis, on a qu'aujourd'hui, on est en train de faire un nouveau chemin. C'est la première information. Deuxième information, pour ancrer l'histoire, l'image, on a une image de Saint-Jacques qui, elle, commémore un événement dramatique qui a eu lieu dans le village. C'est très bien. Moi, j'ai pas la mémoire comme tu... Este ejemplo es muy interesante para completar la base de datos que está constituyendo el instituto, porque que son dos informaciones, una que es un camino nuevo que se está desarrollando, otro que hay un elemento conmemorativo específico del cual se puede sacar una foto con una intención particular. Sí. On a choisi Saint-Jacques pour commémorer. Y se ha elegido Santiago para conmemorar ese evento. Hubiera podido ser otros antes. Sí, parfait. Vous en voulez. Sí. ¿Puedes mandar referencias? Sí, voy a mandar. De hecho, hay una asociación que se llama Asociación Amigos del Camino Santiago del Barbanza y Sar. O sea, hay una asociación específica para promocionar este camino Una origen. asociación específica pour développer ce chemin. C'est très intéressant, ce qui prouve également que parallèlement à Internet, on peut interroger les associations de pèlerins. Eso demuestra que en complemento del Internet se puede interrogar a las asociaciones locales, muy a menudo tienen informaciones que no están en Internet. En Internet o que son mucho más difíciles de conseguir. Perfecto. Pues sí, pasaré la información. Una investigadora no. ¿A quién más? Nosotros venimos de Santiago. Yo de Santiago. Y entonces de Santiago voy a hacer referencia a dos cosas que a mí siempre me sorprenden, ¿no? Y me gustan. Que es no el patrimonio histórico como tal, sino el patrimonio inmaterial, ¿no? La leyenda, que realmente es lo que le da vida y que hace que la ciudad de Santiago sea lo que sea. Es lo que es. Una de ellos es el hábito que van a traducción. Elle est intéressée surtout par la partie immatérielle du patrimoine. La leyenda. Et les légendes. De leyenda. Alors, una de las leyendas es el sitio físico donde Payo ve la luminosidad de los restos del apóstol, que después se edifica la primera iglesia en Compostela, que mucho después será lo que hoy es la catedral, ¿no?
que bueno, allí está erigida la estatua de Adolfo, a ver, ¿dónde lo puse? De Alfonso el Sabio, nos dicen la leyenda, justo al lado del mercado. A mí siempre me sorprendió porque es la parte más alta de la ciudad y yo quería imaginármela, ¿no? Hace pues un montón de años, porque en estos momentos que te pones en la parte más alta de la ciudad no ves nada. Y yo decía, jo, qué listo es este tío, que desde aquí fue capaz de divisar y ver algo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que me sorprende mucho siempre, la leyenda. Juste à côté du marché à Saint-Jacques, on a la petite place où l'ermitant découvre les premières luminosités où Saint-Jacques avait ses restes. Et là, au début, c'était tout, il y avait un bois, il n'y avait pas des maisons, c'était pas évidemment. Et de là, il descend et toute l'histoire, toute la légende commence à partir de là. Alors moi, ça m'a toujours intrigué, non, de penser dire quelqu'un qui voit une lumière quelque part et ça y est, toute une histoire commence et Saint-Jacques devient ce qu'est maintenant, c'est un monstre du tourisme, du pèlerinage, de tout, et parce qu'un illuminé a vu des étoiles. Voilà la deuxième fiche avec un support, la place, comment elle s'appelle cette place à Santiago? On l'appelle la place de la estatua de Alfonso el Sabio, normalmente. Está en la Inmaculada, en la plaza de la Inmaculada. Alors donc, c'est le lieu, voilà une image où la légende s'est implantée. Et après, il y a une autre histoire que moi j'identifie beaucoup avec l'identité dianésienne, que yo identifico muchísimo con la identidad gallega, ¿no? Que es para nosotros la importancia de la familia, ¿no? De nuestros padres, de nuestros ancestros, ¿no? Y el hecho de que cuando el obispo Shelmires viene a Santiago y hace, bueno, pues todas las reformas y hace de Santiago una ciudad moderna, digamos así, piensa en que una ciudad se debe a que la madre del apóstol, que es la máxima representación dentro de nuestra cultura, tu madre, tiene que tener también una basílica y tu hijo tiene que pasar por delante de ella de vez en cuando, ¿no? Y entonces en la Rúa Nueva, que es una de las rúas, pues la iglesia de Santa María de Salomé, que es un homenaje que se hace, pero pensando en que la madre tiene que estar presente también dentro de la ciudad. Entonces son dos leyendas, bueno, una que sí tiene, pero que no, evidentemente no deja de ser una historia, pero que sí que me sorprendieron muchísimo, ¿no? Bon, alors là, j'ai compris. Bon, mais c'est également une légende, elle est plus connue. Oui, elle est la tienne, plus connue. La première est inconnue, donc c'est magnifique. Bon, pour nous, la première, je pense que oui, qu'elle est connue. Les gens que nous sommes à Saint-Jacques. Pas en non, général. non. Ah bon, moi je pensais que. Non, c'est très intéressant. Toca hacer una ficha. Toca hacer una ficha. Bueno, oui. Eh bien sûr, oui. Oui, parce que dans Compostelle, les pèlerins ne savent pas trop où aller. Et voilà un point de moi, quand j'étais en train de faire mes études à l'université, je ne savais pas encore si j'allais revenir en France, si j'allais rester à vivre à Saint-Jacques. Une des choses que j'ai fait mon stage. Mon stage, moi, je l'ai fait avec la mairie de Saint-Jacques. Et une des activités qu'on nous avait demandé à l'époque, c'était de faire une unité didactique des légendes de Saint-Jacques sur la ville. Alors, j'ai fait tout un parcours. Je ne sais plus si ça se trouve où, ça, parce que ça fait très longtemps que j'ai fait ça. Et j'avais retrouvé, j'avais écrit des légendes, j'avais parlé avec les gens. Il y avait plein de légendes sur... Il faut nous trouver tout ça, c'est un beau document. Maria, qui me connaît très bien, elle sait que les documents miens, ils vont à la... Oui, c'est très très intéressant. Je m'en défais. Estaba contándole que durante la carrera, en un momento que uno sabía se me iba a quedar a vivir en Santiago, se iba a regresar para París, uno de las prácticas, fui a hacer prácticas al Ayuntamiento de Santiago y uno de los trabajos que se me pidió en mis prácticas consistieron en recoger leyendas para hacer una unidad didáctica para
para los niños de los centros educativos de Santiago sobre distintas leyendas de Santiago. Entonces, bueno, entre las que ya estaban recogidas y con la gente que hablé, me contaron un montón de cosas, algunas que no coincidían unas con las otras, pero me parecían todas tan fantásticas que las fui recogiendo todas, ¿no? Y con eso, bueno, pues hice aquí el trabajo, pues me pedí aquella memoria y ella me pide que por favor la dibuje, y yo estoy diciendo, yo por favor, cada cierto tiempo utilizo la destructora como un sistema de desestrés. Me tocó en la destructora y digo yo, es una nueva etapa. Bueno, más de una cosa me la he materiales didácticos que he creado en un documento que esto ya no lo uso. No, yo en eso soy muy poco histórica, no tengo fondo documental. Arrivé à Compostelle, les pèlerins tournent autour de la cathédrale et ne vont pas beaucoup plus loin. Ah, ben, il y a plein de choses à faire quand on arrive à ça, personne ne le sait. Alors, si tu fais quelque chose, on le fera savoir. Et ça contribuera à retenir les pèlerins à Compostelle au lieu qu'ils s'en aillent à fixer. D'accord. ¿Le toca a alguien, me parece? Oui, il y a des visages là-bas. Yo estaba observando algo que se encajaba mucho con lo que habían planteado Stephanie, que es un poco las variantes del camino, porque a mí me atrae especialmente la ruta, la vasco francesa que entra en la que va por el norte. La del norte. A mí me atrae porque es más dura, es física, es más exigente y me atrae mucho, pero yo siempre me he planteado si eso empieza como aprovechamiento de marketing comercial, pues a la misma aquí, o desde cuándo eso tiene un sentido. Y es muy gracioso porque... Elle est intéressée par le chemin du Nord, le chemin du Norte, mais elle se pose la question de savoir si ça apparaît comme un complément supplétif ou un effet marketing, ou si ça a une base historique. Y he encontrado uno que fue declarado patrimonio en 2015. Y se te declaró patrimonio en 2015. Pero sin embargo habla, además me ha hecho mucha gracia porque habla de que en el siglo XV ese camino se empezó a utilizar, ya se utilizaba, pero se empezó a utilizar mucho más y empezó a hacerse famoso porque fue en ese momento cuando una leyenda de Santo Domingo de la Calzada, la leyenda del gallo y la gallina, se empezó a conocer y yo soy de Santo Domingo de la Calzada. Il y a un mélange en fait, je dis que là elle mélange plusieurs légendes parce que elle parle du XVe siècle, moment où le mystère ou la légende du pendu dépendu apparaît à Santo Domingo. Se difunde ahí et elle habite Santo Domingo. Donc ça l'intéresse aussi, mais donc elle parle en fait du déplacement du chemin. Pero el Camino del Norte no tiene unión con Santo Domingo. No, pero se extendió ahí, es que pone, además en la página del Ministerio de Cultura Español pone que en el siglo XV, que la leyenda del milagro de Santiago se empezó a hacer famosa, se debió conocer en la zona vasco-francesa y empezaron a entrar por ahí en Santiago a utilizar ese camino, mayoritaria más gente, que antes no se usaba tanto. Eso lo ponen en la página del Ministerio de Cultura. L'utilisation de ce chemin serait due en fait à cette découverte, à cette divulgation de cette légende, qui fait que ça a déplacé du passage d'un chemin sur un autre. C'est le site du ministère de la Culture del patrimonio, de la investigación patrimonial. Et c'est le site du ministère de la Culture espagnol qui dit ça. Et ça, c'est le ministre de la Culture espagnol qui le dit. Pero no es porque es el Ministerio de la Cultura que lo dice que es verdad. Bueno, probablemente Luego había que investigar, luego había que hacer el trabajo de investigación. Eso hay que investigarlo, sobre todo que la evolución de los caminos, lo que hay que considerar es que la evolución de los caminos antiguos es exactamente el mismo caso que actualmente. ¿Por qué construimos autopistas? Cuando existían vías romanas, ¿por qué los caminos se han
cambiar las vías romanas, porque en ese momento tenía una necesidad, una utilidad. Porque se iba más deprisa, porque unía un punto a otro. Las razones actuales no las sabemos, pero desde siempre han existido caminos de comunicación por los cuales circulaban los hombres, mayoritariamente andando, algunos a caballo, pero pocos. Los otros iban andando, hoy vamos en coche, y las vías romanas están por debajo del asfalto. Las vías de comunicación siempre han evolucionado, y seguro que cuando aparece el Santo Domingo de la Calzada o la leyenda, pues la gente tiene otra zona de influencia. Claro, eso es lo que habría que investigar. Eso está claro, pero a ver cómo se va más allá en la investigación. ¿No tenéis la formación? ¿No tenéis la formación? Porque inicialmente lo que hoy día sabemos, pasamos por el camino francés que se inicia en Roncesvalles o en Somport, pero principalmente el más transitado es el de Roncesvalles. Inicialmente pasaba por Vitoria-Gasteiz y no cruzaba por lo que hoy en día se llama el camino olvidado. ¿Más cosas? ¿Quién me toca? Bueno, David. David. Sí, sí. Hemos buscado sobre el camino jacobeo del Ebro. Sí. Ils ont cherché sur le chemin jacobin de l'Ebro, c'est-à-dire qui vient de Tortosa a la Méditerranée. Pues una cosa importante es que ella es originaria ya rápido en Calahorra, ¿vale? Muy bien. Vale. Entonces, primero El de Calahorra c'est sur le chemin. hemos buscado en Diarnet, que es un portal de artículos de nuestra universidad, Sí. y en Google Académico. Entonces, primero nos hemos aprovechado un poco y hemos buscado un artículo de un compañero de la universidad, Elle a De Javier. sur Javier, sur des documents universitaires. Oui, probablement, oui. que se titula El camino jacobeo del Ebro a su paso a Rioja. Y en ese artículo citaban distintos libros y artículos. Aquí tenemos las referencias. Como por ejemplo, Avec les références. Calahorra en ruta hacia Santiago. Calahorra qui dit Calahorra en chemin de Compostelle. Sí. Entonces, a partir de ahí hemos intentado buscar cosas de Santiago en Calahorra por dos motivos. Uno es porque alumnos nuestros de la Universidad de la Experiencia son de la Asociación de Peregrinos y nos parecía bonito ya que siempre están involucrados. Y también hemos encontrado un libro antiguo que se titula Iconografía jacobea en La Rioja. Et ils ont trouvé donc d'une part des associations locales et d'autre part un livre ancien qui s'intitule Iconographie. Local. Editado por el Museo de La Rioja en 1999, que hay muchísima Édité información. par le musée de La Rioja en 99. Ce qu'il faut dire à propos de Calahorra, c'est que Calahorra est quand même une citadelle dans le cadre de la Reconquista. Et c'est l'ordre de Santiago qui avance peu à peu et qui fonde, entre autres, Calahorra pour continuer la reconquête. C'est après que ça devient une étape sur le chemin de Saint-Jacques. Calahorra es una etapa de la Reconquista principalmente, entre las batallas con los musulmanes. Se convierte en ciudad jacobea después. Aquí lo que pone es que se supone que cuando la gente venía de Zaragoza iba por Rincón de Soto, entraba en Calahorra en el Humilladero, que es una cruz que hay donde oraban, y pone como ejemplos que... A ver, espera. Saragosse passait par là. Oui, bien sûr. Et ça, en fait, il faut identifier les époques. Y que ahí está el Santuario del Carmen, que está al lado del Humilladero, y luego ya en la Catedral de Santa María, que se ven un montón de ejemplos, su pila bautismal, que Lo actualmente... ves ahí, es importante ahora seguir un poco más adelante para identificar en qué época estamos. Sí, hasta ahí no. Porque Calahorra es una ciudad muy antigua,
là pour ça, Es itinérario, ¿eh? pour suivre le PD, il faudrait maintenant pouvoir rédiger une synthèse en Te toca hacer 15 lignes. Bueno, pues ya Diego Miguel, al que quiera. Bueno, pero hay mucha iconografía que seguro que la conoces y aquí destacan, por ejemplo, que en la catedral, que yo no lo sabía, la verdad, en la puerta plateresca de San Jerónimo destaca una señal, un ángel con una gran concha. Dentro de la pila bautismal en la primaria, que había vieiras, conchas y ahora que hay una cabeza de Santiago. O sea, que hay bastante, y luego la iglesia de Santiago el Mayor, que está en el centro de la ciudad, destacan también el retablo. Donc là, il y a plusieurs choses à mettre en valeur, notamment il y a une statue, il y a un retable, il y a une iconographie, Il y a des coquilles il y dessus. a les coquilles. Oui, les coquilles, c'est moins... Pero las conchas no es específicamente jacobeo. Entonces aquí es También lo es, pero no sé. Mais il semble qu'il y ait une tête de Saint-Jacques sur les fonds baptismaux. La pila bautismal dice que tiene una cabeza de Santiago incluso. Il y a une tête de Saint-Jacques sur Mira, me quedo con un poco. le baptismal. Ça fait plusieurs pistes, Saint-Jacques et Saint-Colombe. Pues eso requiere una síntesis de 10 líneas. De todas maneras, en el libro que te digo de iconografía hay muchísimas imágenes de todo lo que hay en Calahorra, la foto de la pila bautismal, que te las estoy enseñando. Pues todo eso son informaciones que se pueden ir acumulando, ¿no? Y pegando en Hoy lo mandamos por en las bases de datos. Porque la información existe. Pero hay que ir a buscarla, hay que ir a por ella para poder consolidarlo. Y ahora, no sé si os interesa, pero la Asociación de Peregrinos de Calahorra ha donado una cruz jacobea muy grande que está en una rotonda porque están reivindicando el papel de Calahorra dentro. L'association a fait donation de mes croix pour mettre en valeur la cité. Son muchas fichas, ¿no? Que te van a entrar, ¿no? Bueno, dice que yo he hablado, pero casi todo... Puedes dejar O se las pides a Javier. Ella a es de Vicente Calahorra. de Miguel y a Javier. Las bases de datos solo se pueden ampliar así, poniéndole fichas y fichas y fichas. Así que esperamos las fichas. ¿Qué nos dicen los italianos? Sí. Yo tenía algo que aportar. Lo mío es un poco más prosaico. Es hablar sobre el camino inglés como ruta marítima, como inicio del itinerario terrestre, ¿no? Que hay dos itinerarios. Como final de ruta marítima. ¿Eh? O como final de ruta marítima. Sí, como inicio, como final. Esto tiene a veces, está documentado en el siglo XII, en 1547, cuando una escuadra de cruzados ingleses y alemanes y flamencos se dirigían a Tierra Santa, fueron a Santiago y luego ayudaron al rey de Portugal a recuperar el territorio en 1255. La parte prosaica que yo añado en el itinerario Ferrol-Santiago es que justo en el punto kilométrico 94-55 hay un monolito que está justo en mi casa. Así que en el punto kilométrico 94-55 en este punto kilométrico del Camino de Santiago estáis invitados a avisar previamente de las cervezas frías. Il y a une invitation à la bière fraîche au point kilométrique identifié. Y esto me estaba llevando ya a algo que ya puede formar parte de la fantasía, ¿no? Y esto hay una parte, la parte real es lo que me ha contado mi madre. Si eso tiene visos de realidad o no, No lo sabe. Y es ¿Cuáles son las fuentes? que su madre. Claro, qué casualidad que yo de repente, después de toda una vida viviendo en Colombia, paso a vivir en el Camino de Santiago, ¿no? Y además en un punto concreto donde hay un monolito con el punto kilométrico. Y yo soy saberlo, claro. Y eso lo está uniendo
con lo que me comentó mi madre con tristeza. Donc ça, c'est ce que m'a raconté sa mère. En el momento en que ella sabía que iba a fallecer por un problema cardíaco y me contaba con tristeza la historia de la familia y yo decía, qué pena no haberlo sabido antes. Y era que mi tatara era arzobispo de Santiago. O sea que tengo alguna conexión, con las alturas, por ese aspecto. Y no sé si me han inspirado o me han inspirado algo para que fuera yo a vivir al Camino de Santiago. Eso se une con una tradición muy gallega, y es que un porcentaje significativo de curas, de sacerdotes, en Galicia tienen sobrinos, que no son realmente sobrinos. C'est la maison qui s'appelle déjà, c'est une réalité. La tradition, énormément de curés galiciens, ils ont des neveux. De ahí que, claro, se ve que de esa historia de los sacerdotes surgió la jerarquía y decidieron también dar el santo, ¿no? Porque la familia de mi madre tenía una parada de diligencias en aquella época, bueno, yo no sé, será de 200 años. No vinimos a menos. Te tocan 10 líneas. La verdad es que ya pasó cosas, Lo mismo, si no quieren que se nombre a la familia, puede ser una fecha anónima. Pero bueno, que sepáis que lo importante es lo del punto kilométrico. No, no, es la historia. El punto kilométrico lo pones 9,4 y 5,5. Muy bien. Te tocan 10 líneas. Oui, d'abord. ¿Quién toca? Italia. Italia, que es el Museo Mundial Abierto. Mélodie, c'est toi qui parles. Ah non, mais je vais passer sur l'Italie. Et ben, comment ils vont faire alors? As-tu trouvé quelque chose à Brest? Oui. Ah, ben voilà. Non, mais on parle de l'Italie pour l'instant. Tocca italien. Ok, in italiano. Abbiamo trovato un collegamento con Pistoia, Le document è Pistoia, l'Ofiso, che è la città dove c'è l'altra un pezzo della reliquia di Santiago, dove hay unas reliquias de Santiago. Una pietra sì. È un frammento osseo e quindi c'è questo collegamento tra Santiago e Pistoia e c'è proprio la chiesa dove si fa la reliquia. E molti pellegrini vanno appunto facendo un giro in Italia, vanno in pellegrinaggio a Pistoia proprio perché c'è questa Podría decir en castellano que no me... Sí, pero si está claro que habla castellano perfectamente. Sí, que muchos peregrinos se van a Pistoia para ver estas reliquias de Santiago. Es un hueso. Eso me decía que los santos antes tenían unos huesos que bueno, eran muchísimos y llegaban a muchísimos sitios, eran muy grandes, me decía Domingo. Tenían varios brazos. El otro día estuve con los conscriptos de Brasil y en una iglesia de una ermita estábamos llena de huesos. ¿Ves? Es que impresionante. ¿Qué origen tienen esas reliquias de Pistoia? È stata donata dall'arcivescovo di Santiago al vescovo di Pistoia nel 1884. Fue una canción del
vescovo Sí, dello l'arcivescovo di Santiago. Sì, sì, sono muy conocidos. E ha certificato che è un ¿Cómo puede haber tantas reliquias Del mismo santo. del mismo santo en un mundo entero? Porque son muy pequeñitas. Sí, ya. Serge fait une recherche sur les reliques de Saint-Jacques. Il a autant de bras qu'un Bouddha, il a plusieurs têtes, il a des mains en quantité, des pieds, même un poil de sa barbe. Et sur mon manteau aussi. Combien on peut faire de corps? Il a des corps entiers, il en a déjà beaucoup. Il y en a à Compostelle, même à Compostelle, il y a un corps des deux têtes. Bon. Mais il y avait un corps à Angers, en France, il y avait un corps à Échirol, en France aussi. Il y avait un corps à Venise, et il y avait une tête à Arras, enfin, et il y a encore la tête de Arras, je l'ai vue. On a ouvert la relique devant l'évêque, enfin toutes les autorités, en 2002. Et c'était très émouvant de voir cette tête qui correspondait au texte. Elle avait été coupée en deux parce qu'ils se disputaient la tête. Et on s'est dit, on va couper en deux, comme ça on aura chacun une moitié de la tête. Et la moitié restait à Arras. Malheureusement, elle a été volée en 2014. On vole encore les reliques. Et elle a disparu. Alors, Tu parles de où, de Nice, de quel lieu? Arras. Arras. Ah oui, c'est Está diciendo que relique d'Arras. si se acumulase todo, se podrían hacer varios cuerpos de Santiago. En Santiago mismo hay un cuerpo y dos cabezas. Pensaba mucho. Por ejemplo, es que pensaba mucho. Cuerpos, hay varios en Francia, Ah, sí, en Angers hay otro en Échirol, que está cerca de Grenoble. En Arras hay una cabeza que corresponde a los textos, que está partida en dos. Y hicieron una presentación al obispo y esa cabeza pues en un momento dado desapareció. Ya no sabemos dónde está. Pero existen muchísimas reliquias. Però questo è un frammento riconosciuto, autenticato dalla Chiesa, quindi è vero. Fue la propia iglesia que lo donó. Sí, pero la iglesia seguro que lo identifica. Tantas manos y tantos brazos que hacemos varios cosas. Que c'est des reliques Le problème, c'est pas devido a ustedes. oui, la relique d'Arras, la relique qu'on a vue à Arras, quand j'ai vu cette relique à Arras, on a récupéré un petit peu de poudre et on a demandé à un laboratoire de dater cette poudre. Ah bon? Oui, mais le laboratoire a répondu, d'abord on n'a pas assez de poudre, mais quand on doit dater une relique, elle date toujours de la première mention dans le texte. Or la relique d'Arras, on la voit dans les textes, apparaît au XIe siècle. Donc les têtes sont postérieures à celles de Compostelle, dont on parle avant. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais toutes les reliques sont fausses. Il faut savoir et que ça n'a aucune importance parce que ce qui compte, c'est les prières qui sont faites à la relique et le jeune nombre de personnes qui sont venues prier et demander l'aide de cela. C'est ça qui compte. La réalité physique, ça n'a pas d'importance. Je vais même aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas de corps à Compostelle, mais je suis une iconoclaste. Il ne faut pas le dire. Ça ne nous inquiète pas. On a la légende et puis... Lo ves seguido, dice que todas las reliquias son falsas, porque se pueden datar únicamente del primer texto identificado. No hay textos antes del siglo XI. Pero no es importante que las reliquias sean de verdad o no. Lo importante es el fervor de cada que provoca. No la religión en sí da igual. Nosotros venimos de Umbria y hay reliquias de San Francisco
en todo el mundo también. Sí, Estos sí, santos en que Santiago son, tenemos sí, una. y eso también. Son fotocopias. Lo mismo. Je pourrais quand même traduire. Lo importante, lo que ha dicho Denise, es que en Arras, donde había una cabeza de Santiago, pues y que quedaba una mitad, que habían dejado una mitad, se desapareció. Es decir, que hoy en día todavía se roban reliquias.